Hola, buenas tardes. Bueno, yo como verán siempre empiezo el video así porque estoy sola para grabar. Si lo hago como selfie, esto no se va a entender. Así que bueno, en primer lugar, chicos, contarles que todos los temas que yo vaya dando los vamos a hacer siguiendo el programa. En la plataforma del Infod tienen el programa de estudios, ¿sí? Entonces, se van fijando en los temas. La clase pasada fue un tema introductorio y este es referido a la estructura de la Constitución Nacional. Si ustedes se fijan en el programa, tienen la definición, la estructura y los antecedentes. Vamos a definir a la Constitución Nacional. Es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la Constitución Nacional? Bueno, vamos a responder que la Constitución Nacional es una ley. Ustedes en la pirámide jurídica han visto que está en primer lugar y que por lo tanto es la ley más importante. Es una ley que está constituida por 129 artículos, que fue reformada. La última reforma fue en el año 1994. Antes de esa reforma la Constitución poseía 110 artículos, ¿sí? Acá yo hice un cuadro muy sintético de la estructura constitucional. Vamos a ver que en primer lugar la Constitución Nacional está compuesta de dos partes y otra que se añadió al final en esta reforma que les comento de 1994. Fíjense que el preámbulo lo puse fuera de esta estructura. ¿Por qué? Porque el preámbulo constituye algo así como una carta de presentación o una especie de prólogo, como cuando uno lee cualquier libro, pensemos qué es lo que leemos en el prólogo. Bueno, en la Constitución Nacional, los constituyentes lo que quisieron dejar plasmado es un poco toda la idea, toda la trayectoria de los antecedentes que vamos a analizar con el texto que yo les voy a subir, y que habla de cuáles fueron los pasos para poder llegar a tener una ley orgánica, para poder tener una Constitución Nacional. Sabemos que no fue fácil. Entonces, como dice el preámbulo, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, es decir, que se reunían para hacer algo que estaba en formación, por voluntad y elección de las provincias que la componen, es decir, las provincias que en ese momento formaban parte, y en cumplimiento de los pactos preexistentes. Quiere decir que se va a respetar y se va a tener en cuenta todos aquellos tratados interprovinciales que vamos a ver cuando hagamos la lectura de los antecedentes constitucionales a la hora de redactar la Constitución. Y luego hay toda una lista de cuáles son los objetivos que se quieren cumplir al sancionar esta Constitución. Esta Constitución, que fue sancionada en 1853, vamos a poner acá, 1853, el 1 de mayo. Está dividida fundamentalmente en dos partes. Una primera parte que se denomina Declaraciones, Derechos y Garantías, y que también tiene la característica de ser la parte dogmática. Para eso tenemos que pensar qué es un dogma. Un dogma es un conjunto de normas que no se pueden cambiar. Esto es muy común para poder entenderlo, para tomar como ejemplo, en las religiones. Es decir, si yo soy evangélico, si yo soy católico, si yo soy de cualquier religión, tengo que adherir al dogma de esa religión. Si mi religión, la católica apostólica romana, dice que la autoridad máxima es el Papa, yo no puedo decir soy católico apostólico romano pero no creo en el Papa o no adhiero al Papa. ¿Se entiende? Esto es lo que pasa con el dogmatismo. Es decir, vamos a encontrar en la primera parte una serie de nociones que tienen que ver de enunciados, de derechos y de garantías que se aplican a la dogmática de nuestra Constitución. Y en la segunda parte lo que vamos a encontrar
es la parte orgánica, es decir, que se va a referir a los órganos de gobierno, que se llama autoridades de la nación, y donde vamos a encontrar disposiciones que se refieren a los tres poderes, al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Además, en la reforma de 1994 se incorporó a esta primera parte de declaraciones, derechos y garantías los llamados nuevos derechos y garantías, que analizaremos en otro momento. Para esto tenemos que definir qué es una declaración. La declaración es una enunciación, es algo que se dice en sentido afirmativo. El derecho, vamos a decir que es una aptitud, con P, aptitud, es decir, ¿para qué soy apto? ¿Para qué estoy apto? Y por último, la garantía o las garantías, que son fundamentales. ¿Por qué? Porque sin las garantías constitucionales, las declaraciones y los derechos serían letra muerta. La garantía es lo que nos da la seguridad de que esos derechos que están enunciados en la Constitución Nacional van a ser respetados. ¿Y cuál es la garantía del derecho o de todo derecho? La penalización. Que si mi derecho no se cumple o es transgredido o es violado, inmediatamente se aplica una norma de derecho penal que va a sancionar aquel incumplimiento del derecho. ¿Sí? Entonces repasamos. La Constitución Nacional tiene dos partes: declaraciones de derechos y garantías, una parte dogmática, una parte orgánica denominada autoridades de la nación, una parte que se incorpora, capítulo 2 concretamente, que se incorpora en la reforma de 1994, no la anoté, en la reforma de 1994, y que además vamos a encontrar las denominadas disposiciones transitorias, que son normas que establecen que hasta tanto no se apliquen las normas incorporadas, reformadas dentro de la nueva Constitución, de la Constitución reformada, van a estar vigentes las anteriores, ¿sí? Se van aplicando de manera paulatina. La Constitución Nacional, les recomiendo que todos tengan una Constitución. Puede ser una Constitución comentada, puede ser una Constitución común. Todas son iguales, con la diferencia que la Constitución Nacional comentada va a tener muchos más elementos para que ustedes puedan entender algunas cuestiones. Les voy a mostrar una que yo siempre suelo pedir, que es esta. Puede ser cualquier Constitución comentada, pero ¿qué pasa? Todas las constituciones comentadas en general son para los estudiantes de abogacía. Y nosotros hacemos docencia, enseñamos, o sea, aprendemos el derecho para enseñarlo. Más allá de que cada uno pueda dar cualquier otra materia, lo cierto es que tengo que tener la noción de la enseñanza del derecho. Esta Constitución, que es de Editorial Santillana, es muy práctica en cuanto a el análisis y el diseño de cómo está estructurada, tiene actividades y los va a ayudar mucho. Pero todas las constituciones sirven. Así que bueno, les dejo un saludo y nos vemos la próxima clase. Los dejo en compañía del cuadrito.